Somos LICMA, la Liga del Conocimiento y Salud Mental. Hola a todas las personas que nos están escuchando. Bienvenidos a este programa. Soy Miguel Bautista y estás escuchando este podcast de LICMA, Psicología para Todos. Este es un nuevo episodio y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema profundo, un tema necesario. Hoy vamos a hablar cómo trabajar los traumas con nuestros pacientes. Y para ello, tengamos en cuenta que el trauma psicológico no es solamente aquello que nos ha ocurrido, sino que es también aquello que ha permanecido dentro de nosotros cuando todo parece haber pasado. A veces lo que quiebra a una persona no es el evento traumático en sí, sino el silencio que hay después. La soledad que se siente después, el no saber cómo reconstruirse. Yo creo que cada uno de los oyentes tal vez en algún momento ha pasado por una situación que ha sido un poco traumática o que lo ha afectado. Creo que todo el mundo, todos nosotros hemos pasado por una situación de estas. Un trauma como tal puede hacer que la mente se congele en el momento del impacto, lo que nosotros llamamos el shock, ¿no? Entonces reconocemos que eso pasa en el momento, atrapa al paciente en un bucle de síntomas que se empiezan a manifestar en el cuerpo, en la ansiedad, en la desconfianza hacia el mundo y hacia sí mismo. Y esto es importante porque el primer síntoma que vamos a encontrar es un síntoma físico. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está ante un trauma, el paciente activa su sistema nervioso para luchar o huir. Y tiempo después es que empiezan a existir los efectos que se generan ya psíquicamente. Entonces, en esos momentos lo urgente no es interpretar ni analizar, sino contener. Ya lo hemos hablado tal vez anteriormente en cursos, en capacitaciones, en los grupos de apoyo. Ya hemos hablado de los primeros auxilios psicológicos. Tal vez tenemos que más adelante hacer un pequeño programa sobre ellos, pero sabemos que es contener, no es explicar lo que pasó, ¿cierto? Es contener. Entonces, primero, la contención es lo primero. La contención no es pasiva, es una forma activa de estar presente. Un saber estar, un saber sostener sin invadir a la persona. Porque es que cuando una persona llega rota, llega mal, llega en caos, lo primero que la persona necesita no es que le hagan una explicación de lo que pasa, ni lo que está ocurriendo, ni lo que siente, sino que necesita a alguien que no se asuste de su dolor y que la pueda escuchar, ¿cierto? Tenemos que buscar las necesidades de esa persona, escucharla. Cuidado también el hecho de ir a tocar, de ir a veces cometemos el error de una persona tal vez que ha sido violentada o que ha sido abusada, y tal vez queremos abrazarla, ¿no? La persona no quiere tocar a nadie en ese momento porque precisamente eso fue lo que la afectó. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese caso. Ahora, en esta primera etapa, los primeros auxilios psicológicos cumplen un rol crucial. Son la herramienta clínica y humana para intervenir de forma ética y eficaz cuando alguien se encuentra en un estado de shock emocional. Entonces vemos a una persona en shock. Lo primero que hacemos es presentarnos. Hola, mira, mi nombre es Miguel, yo soy psicólogo, déjame ayudarte, ¿qué te pasó? Ya, eso es lo primero que podemos hacer, saber qué le pasó a la persona, ofrecerle que se siente, que tome agua, conocer sus necesidades, si tiene hambre, si está herida, y escuchar a la persona. Recordemos que también podemos preguntarle a quién podemos llamar. Déjame buscar una persona que sea familia tuya para que te pueda llamar. La persona puede decir, claro, no sé, la verdad ahorita no se me ocurre nadie. Puede que la persona nos dé el contacto, como puede que no. Si nos lo da, pues llamamos al familiar, le decimos para que venga, para que haya un testigo con nosotros, porque sabemos que también es muy delicado estos procesos que se hacen. Y aparte de eso, si no se encuentra un familiar, podemos llamar a la policía. Podemos llamar un ente que nos pueda acompañar. ¿Para qué? Para que nosotros entreguemos a la persona, pero mientras llega esa ayuda, una ambulancia, un policía, un familiar, nosotros vamos a estar ahí conteniendo y escuchando, cubriendo sus necesidades, si tiene sed, si le duele algo, si tiene hambre, si quiere buscar a su hijo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ayudarle, no vamos a explicar nada ni hacer terapia, ¿cierto?
Después de eso, ya cuando la persona se entrega, entonces podemos, si lo deseamos, más adelante hacer un seguimiento, pero ahí ya terminan los primeros auxilios psicológicos. Después de eso empieza la intervención en crisis. Pero bueno, no nos adelantemos. Entonces, en los primeros auxilios psicológicos como tal se validan las emociones, se ofrece protección, se ayuda a la persona a identificar los recursos de apoyo como lo mencioné anteriormente. En esta fase no hay lugar para las interpretaciones teóricas apresuradas, no es decirle, mira, es que tú tienes como una depresión que se está tornando en una distimia, no necesitamos eso, ¿cierto? Necesitamos es tratar de restablecer un mínimo del equilibrio para recordarle al paciente que aunque sienta que todo se ha derrumbado, hay un suelo donde puede él pararse. Una vez que ya pues pasa esta etapa inicial, es posible que el paciente continúe en un estado de crisis y pues ya después se entrega, como yo les decía, a una autoridad, a un familiar, a un médico, a un paramédico, a una ambulancia, y más adelante se puede hacer la intervención en crisis. Cuando ya se habla de la intervención en crisis, ya se habla como tal de una terapia. Por eso es que los primeros auxilios psicológicos no están atados a que los puede hacer únicamente el psicólogo. No, cualquier persona que tenga las habilidades y que incluso desarrolle un curso, pues puede hacerlo. Incluso hay gente que lo hace sin necesidad de saber que lo que está haciendo está bien, pero como puede lo hace, ¿cierto? Los primeros auxilios psicológicos, aquellos que estén interesados pueden también preguntarnos y pueden hacer el curso con nosotros con la respectiva certificación que nosotros también les podemos otorgar. Pero en este caso, por ejemplo, ya cuando ya ha pasado tiempo, hacemos la intervención en crisis. Esa sí la hace el psicólogo únicamente. Ya en la intervención en crisis pasamos a hacer una terapia, pasamos a hablar de lo que ocurrió, del rezago que hay después, ¿no? Entonces aquí es donde se despliega esa intervención más estructurada, la intervención en crisis, que como tal busca reducir el desborde emocional. Busca prevenir decisiones impulsivas, también busca conectar al paciente con sus redes de apoyo internas y externas. Desde la psicología clínica, esta técnica se basa en protocolos que son sólidos, ¿no? Que combinan esa escucha activa, que ahí generan aquí una orientación breve, una planificación de pasos concretos. Yo puedo generar un proceso con la persona de cierto número de sesiones y empezar a trabajar lo que la persona necesita. Ahora, una crisis no es solo un momento de peligro, también puede ser una oportunidad de transformación si se maneja con respeto, con técnica, con humildad. Sí, pero si nosotros la ignoramos o la minimizamos, esto puede dejar secuelas graves, desde trastornos pues, de ansiedad hasta cuadros de estrés postraumático. Tengamos en cuenta que el tema de las el tema de las crisis obedece a que es algo natural. Nosotros vivimos crisis constantemente. Podemos vivir una crisis normativa o una crisis paranormativa. Las normativas son las que tienen que ocurrir. Entonces, un noviazgo apenas está empezando puede generar crisis. Una pareja que va a tener un bebé o que tal vez la mujer está embarazada, esto puede generar crisis porque ellos venían acostumbrados a una dinámica y cuando hay un embarazo o cuando el bebé nace, la dinámica cambia y esto genera crisis. Entonces, esto se espera que ocurra, pero hay crisis que no se esperan a que ocurran. Por ejemplo, una violación, ¿cierto? Un robo, perder un empleo, perder dinero, tener un accidente. O sea, son cosas que uno no espera a que a uno le ocurran, pero que lastimosamente pues pasan. Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta que la crisis como tal, como no se ignora, pues tenemos que trabajar en ella. Y en algunos casos, cuando el malestar sobrepasa los límites de la contención psicológica, es absolutamente necesario contemplar un apoyo interdisciplinario. Aquí es cuando aparece la evaluación por psiquiatría. Nosotros no debemos tener miedo de integrar la medicina cuando se trata de salvar vidas o estabilizar un estado mental que se ha tornado peligroso. Pacientes con ideas suicidas activas, por ejemplo, con desorganización del pensamiento, con alteraciones del juicio,
estas personas requieren una medicación para poder sostener el proceso terapéutico. La psicología clínica, lejos de que compita con la psiquiatría, siempre debe buscar trabajar en alianza con estos espacios interdisciplinares, ¿sí? Cuando sea el caso, cuando el caso lo exija, ¿no? Es importante derivar a tiempo. Esto no es un acto de debilidad del terapeuta, esto es un acto de responsabilidad profesional, incluso de amor por la vida humana. Incluso tengan en consideración que una persona que llega a su consultorio y aunque usted ya aplicó los primeros auxilios psicológicos y la persona no se quiere calmar e incluso ya llamó a un familiar y está un poco desbordada la situación, ya la persona debe acudir pues a su seguro médico para que pueda pasar ya a un punto ya más de trabajo por psiquiatría, porque si necesita la medicación es la forma como podemos trabajar. Nosotros como psicólogos no trabajamos una psicoterapia o una terapia con personas que estén alteradas, que ni siquiera se dejen hablar, que estén gritando y que estén llorando. ¿Qué hacemos? Los acompañamos mientras se estabilizan. Si logran estabilizarse, trabajamos con ellos, pero si no lo hacen, recordemos que tenemos que acudir a psiquiatría para medicar, para desarrollar procesos de medicación. No nosotros no medicamos, el psiquiatra se encarga de eso. Muy bien, ahora, más allá de las técnicas específicas que nosotros vayamos a utilizar, por ejemplo, técnicas, no sé, EMDR, enfoques psicodinámicos, terapias cognitivo-conductuales o enfoques centrados en el trauma, lo fundamental aquí es el encuadre clínico. Y aparte del encuadre, el rapport. ¿Encuadre clínico qué es? El encuadre es cuando yo establezco con el paciente unos parámetros de estructura de lo que yo le voy a enseñar, de lo que vamos a trabajar. Y el rapport es el vínculo que genero con ese paciente para que haya una afinidad. La técnica sin ética, tengan en cuenta que es un arma fría. Se convierte en un arma fría. Pero cuando la técnica se aplica bien y se hace con calidez, con comprensión, se convierte en una brújula para el terapeuta. En el trabajo con trauma, el encuadre y el rapport deben ser flexibles pero firmes, empáticos pero no difusos. Y aquí se necesita siempre respetar el ritmo del paciente, comprender las manifestaciones transferenciales, porque también yo necesito que el paciente en mí vea un respaldo, pero yo tengo que tener cuidado de cómo veo a mi paciente. Mi paciente es mi paciente, no me puedo enamorar o no puedo generar odio hacia él, y si esto pasa, pues tengo que ir a terapia, tengo que ceder el paciente e ir a terapia y trabajar en mí. ¿Cierto? Hay que trabajar con el material emocional que muchas veces sale de forma abrupta, simbólica o corporal. Porque en el espacio terapéutico no se trata de curar, recuerden eso. El paciente, como quien, no sé, nosotros reparamos una máquina, no se trata de curarlo, sino de acompañarlo en su reconstrucción interior. Y eso exige que estemos preparados, pero que también seamos humanos. Trabajar con traumas no es para cualquier persona. Eso requiere conocimiento técnico, profesional, preparación, experiencia, sí, pero sobre todo mucha presencia, silencio, humildad, compasión también. No lo podemos dejar de lado. Acompañamos a personas que a veces no pueden decir con palabras lo que han vivido, pero su cuerpo sí lo grita, su mirada, su ausencia. Y allí aparece el verdadero terapeuta, donde no interpreta, sino sostiene, espera o crea las condiciones para que la vida vuelva a fluir. En cada sesión el psicólogo se convierte en un testigo del dolor y cada uno de mis colegas lo sabrá. Nosotros somos testigos de esos dolores que a veces intentan irse con nosotros, pero ya manejándolo profesionalmente, desactivándonos, podemos pues avanzar y trascender para no quedarnos tampoco con eso. Y aparte de eso también está la esperanza que le generamos a la persona en su apoyo. Eso es un privilegio que exige compromiso, rigor, también exige amor por parte de la profesión. Si llegaron hasta aquí, suscríbanse, denle like. Gracias por escuchar este espacio. Deseo que haya sido un programa de mucho interés para ustedes. Recuerden compartirlo y recuerden que somos Ligma. Así lo declaramos, así lo vivimos y así lo entregamos. Chao y hasta el próximo programa.